Hola, profesor, compañeros, compañeras. En el marco de la unidad número 4, voy a hacer la presentación correspondiente a la actividad número 1 de carácter optativo. Para ello voy a compartir pantalla. Bien, en el marco de la materia de Economía y Política Económica de Argentina, inserta en la maestría de Administración Pública, desarrolla esta unidad número 4 que habla acerca de la integración de Argentina en la dimensión internacional del trabajo, política y estructura económica del modelo agroexportador e industrializado. Como les decía, se desarrolla actividad 1, la actividad optativa de este módulo, inserta en entender cómo la última dictadura cívico-militar pudo tener injerencia e influencia en la gestión económica del país. Y en ese marco nos preguntamos un cambio de patrón de acumulación y entendiendo las múltiples causales y consecuencias que tuvo la política económica de la última dictadura militar. En primera instancia, vamos a hablar acerca del capitalismo argentino, ¿sí? Que el mismo ha tenido y ha pasado durante diferentes etapas según este concepto de patrón de acumulación. Nuestro país se integró a la moderna División Internacional del Trabajo a fines del siglo XIX a través de lo que se denomina el modelo agroexportador, como podemos ver en pantalla. Luego de esa etapa, a partir de 1930, se optó el camino por un sistema, una etapa de industrialización por sustitución de importaciones. La última dictadura cívico-militar alteró aspectos claves de este modelo. Fue enmarcado en una estrategia de crecimiento basada principalmente en lo que fue el reemplazo de la oferta externa por producción nacional. El objetivo de esta actividad trata de entender, de explicar, de analizar de algún modo las consecuencias y las alternancias que tuvo la dictadura cívico-militar en la actividad económica en nuestro país. Y se buscan identificar y comprender los principales cambios que se produjeron en la política de índole económica, principalmente durante la dictadura desarrollada desde el año 1976 hasta el 83. En el marco de la consigna dada acerca de conceptualizar la noción de patrón de acumulación vinculada a la bibliografía otorgada en esta unidad, podemos mencionar que se da en el marco de una articulación de un determinado funcionamiento de las diferentes variables económicas vinculada, arraigada y relacionada a una definida estructura económica, una manera peculiar y particular en forma de Estado y las luchas entre los bloques sociales existentes en la época. El concepto de patrón de acumulación se da como una categoría central para la investigación social en general. De hecho, entender la última dictadura cívico-militar se podría hacer de diferentes variantes o categorías. Y en el marco de este análisis del patrón de acumulación de capital, se amplía su alcance para incluir cuestiones vinculadas con el Estado, el poder, la hegemonía y las luchas sociales en el análisis dado. La noción de patrón de acumulación se refiere principalmente a la forma en que se organiza y estructura la acumulación de capital en una economía dada. Particularmente en dos etapas principales lo podemos dividir. Primero el modelo agroexportador de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y luego la industrialización sustitutiva de importaciones para reducir la dependencia de las importaciones. Particularmente las etapas históricas que han dado a la historia económica de Argentina se dan en una categoría de un análisis económico en el marco de este régimen de patrón de acumulación dominante. Particularmente este sistema o esta noción de patrón de acumulación tiene que cumplimentar con dos requisitos claves, como ser la regularidad y la existencia de un orden de prelación en estas variables. Particularmente en estos dos requisitos que les mencionaba acerca de la regularidad,
habla acerca de la cadencia que exhibe el recorrido de una variable económica, es decir, el ritmo o repetición de determinados fenómenos en un intervalo más o menos regulares. En cambio, el orden de prelación de las variables habla acerca de la importancia relativa y la causalidad o dependencia entre ellas mismas. Particularmente dentro de lo que fue entender las áreas de cambio y continuidad en la política económica dentro de ese periodo de tiempo de la dictadura militar, podemos hablar y rescatar lo que estuvo relacionado a las reformas financieras como un eje fundamental del esquema de variaciones que tuvo este denominado proceso de reorganización nacional. La combinación de endeudamiento, una fuerte recesión y destrucción de amplias porciones del tejido industrial dieron cuenta de esta forma de entender la economía por la última dictadura. En lo que podemos ver las áreas de cambio, específicamente nos podemos centrar en lo que fue la apertura económica con lo que trajo el desmantelamiento de derechos laborales, una política monetaria, fiscal y también financiera, con las relaciones con organismos internacionales y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en lo que trata de hacer una coordinación de acciones en el marco de una continuidad, ¿sí? De un periodo a otro, podemos analizar como una estructura dependiente de las exportaciones, el incremento de la deuda externa y los problemas socioeconómicos, que más allá del cambio de gobierno, eso siguió teniendo continuidad en el tiempo. Acerca de cómo evolucionaron en el país diferentes variables económicas, podemos analizar aquí la evolución del endeudamiento externo en la Argentina. Podemos ver ahí marcado en rojo a partir del año 76 cómo esta variable de cerca del endeudamiento externo, la deuda externa, incrementó en volúmenes muy relevantes como fuente en el Banco Central de la República Argentina. Por el otro lado, acerca de la participación de los asalariados en el marco del PBI, podemos ver también esta variable, cómo tiene su correlato a partir del año 76. En el marco de lo que fue la evolución de la producción industrial del año 74 al 83, también podemos analizar las variables y cómo fue esa evolución en el marco de este régimen cívico-militar. Bien, de esta forma, esta es la actividad número 1 de la unidad número 4, que trató de integrar, explicar y entender de manera resumida cómo este sistema de gobierno, a través de una dictadura cívico-militar, tuvo la influencia, la coordinación y las consecuencias a través de entender la política económica en esa época. Muchas gracias. Adiós.